Palabra, Víctor, por 15 minutos más 5 de preguntas. Adelante. Muchas gracias, Eugenio. Buenos días a todos. Hoy les vengo a hablar un poco sobre el trabajo que he hecho en el laboratorio de neuromagnetismo de la Universidad de los Andes sobre acoplamiento de largo alcance magnético y acoplamiento de intercambio de largo alcance en tricapas de cobalto, niobio, cobalto. Entonces, para hacer un poco redondear el trabajo, digamos que el mundo que vemos y la razón por la que hemos, por ejemplo, estar hablando en este momento es porque la spintrónica y las formas de manipulación de spin con propiedades de transporte han avanzado mucho en los últimos 30 años. No en pequeña parte de esto es por el descubrimiento de Freddy Grunberg de la magnetorresistencia gigante y por los cuales les dieron el premio Nobel 2007, el cual utilizando carga pudieron manipular el transporte de spin. Además de eso, también como vimos en charlas anteriores, estoy muy seguro que veremos en charlas posteriores, existen otros métodos específicos de transporte de spin que pueden modificar la forma como hacemos computación y transmisión de información, como el Racetrack Memory y los hilos escribanos. Hoy en particular yo les vengo a hablar de una propuesta similar a la de Grunberg y Firth, pero a diferencia de la tecnología que se utiliza hoy, que es de MTJs o junturas de tunelamiento magnético, se basa en una película delgada de multicapa totalmente metálica, que es de niobio, de cobalto, niobio, cobalto. Para observar estos efectos de transporte, lo que hicimos fue hacer una caracterización eléctrica, magnética, y además de eso lo respaldamos con una simulación de las multicapas para ver que los efectos permanecen. Entonces, primero, una caracterización eléctrica bastante estándar. Encontramos que las tricapas se comportan exactamente como predecido por el modelo de confinamiento de estados dentro del niobio, pero con resultados 2,5 veces más grandes que lo reportado habitualmente. Además de esto, es que el efecto de acoplamiento de largo alcance de poder directamente si caracterizamos las anisotropías magnéticas y las caracterizaciones de las magnetizaciones de las muestras. Y el efecto permanece tanto que incluso con un sistema simplificado de primeros principios, podemos ver que las diferencias energéticas se conservan. Entonces, comencemos por lo más sencillo posible. ¿Por qué las multicapas se acoplan? Bueno, las multicapas, la forma como se acoplan las multicapas ha sido estudiado, digamos que con bastante detalle, por eso no me voy a detener más de una figura, un bosquejo bastante amplio, pero en la forma más sencilla se pueden reducir a esto. Tenemos un pozo de potencial y este pozo de potencial finito, las dos barreras van a representar mis dos capas ferromagnéticas. Entonces vamos a estudiar cuál es el transporte de los portadores, en este caso los electrones, dentro de ese pozo y cómo se podría relacionar con el acoplamiento magnético entre las dos capas. Primeramente, si tenemos un electrón y este electrón se mueve y colisiona con una de las interfaces, parte de él se va a transmitir y parte de él se va a reflejar. Lo mismo en la otra capa. Entonces, cuando un electrón realiza una vuelta completa, quiere decir que se refleja, parte de él se refleja una vez y parte de él se refleja otra vez, estas funciones de onda van a tener interferencia. Y esta interferencia va a modificar cuál es la densidad de estados dentro de mi pozo. La modificación de la densidad de estados va a tener una forma sinusoidal y con un poco de matemáticas y algunos aproximación de macrospin podemos calcular exactamente cómo esta modificación de la densidad de estados afecta la constante de acoplamiento entre las dos capas. Esta es la forma, digamos que vamos a ahorrarnos un poco de matemáticas, que tenemos algún trecho que recorrer. Y esta es la forma como se acoplan. Lo que podemos ver es que en este primer factor es esperado, se reduce con el inverso de la distancia entre los dos, entonces quiere decir que el acoplamiento va a disminuirse si la seguimos alejando, lo cual es esperado o al menos intuitivo. Lo que de pronto no puede ser tan intuitivo es que
Además, el acoplamiento de ellas varíe sinusoidalmente con la distancia. Esto quiere decir que si yo tengo dos capas alineadas paralelas una con la otra, las puedo separar un poco, se vuelven antiparalelas, y las puedo separar otro poco y vuelven a ser paralelas. Esto significa que deberíamos poder ajustar o tunear cuál es el acoplamiento entre las dos capas con el grosor del niobio que ponemos en la mitad. Ahora, ¿qué significará esto para la magnetorresistencia y la magnetización? Que, digamos, podemos hacer un claim. Primero, que en el caso de la magnetización, la magnetorresistencia anisotrópica no será individual, sino será la suma de las dos magnetorresistencias anisotrópicas de las capas de cobalto. Y en la magnetización deberíamos ver una aparición de dominios y una modificación tanto en el área y en la coercividad de las curvas de histeresis, lo cual es fascinante ya que únicamente lo que estamos haciendo es agregando una cantidad mínima de paramagneto. Bien, para hacer estas caracterizaciones hicimos algunas medidas bastante estándar. Primero, una caracterización de magnetorresistencia anisotrópica de 4 puntas. Entonces, si no están muy familiarizados, uno inserta corriente por 2 puntas de la muestra, mide el voltaje en las otras 2 puntas y utilizando ley de Ohm puede caracterizar cuál es la resistencia. La ventaja de este montaje particular es que podemos cambiar cuál es el ángulo entre la corriente inyectada y el campo externo. Luego podemos caracterizar la anisotropía, la resistiva o magnetorresistencia anisotrópica de las muestras. Para hacer las caracterizaciones magnéticas utilizamos efecto Kerr magneto óptico en el laboratorio del profesor Schuller en San Diego. Una gran ventaja de este montaje es que se puede reducir la temperatura de las muestras y cualquier interferencia o desorden inducido por la temperatura. Y además, un magnetómetro vectorial de muestra vibrante o BBSM en el laboratorio de la Universidad Paris Diderot en París. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Bueno, lo primero que encontramos es que la magnetorresistencia anisotrópica en multicapas, digamos que si uno pone el suficiente niobio entre las dos capas de cobalto, uno podría tener un buen argumento de decir, ok, de pronto esto es un poco de ruido, pero en general podemos ajustar una curva para ferromagnetos policristalinos, que el cobalto, ya que no lo ordenamos al momento de hacer la deposición, pues es bastante, sería justo asumir que es un ferromagneto policristalino, pero cuando comenzamos a disminuir el grosor del nivel, es decir, cuando comenzamos a hacer este confinamiento que cambia la ansiedad de estados dentro del material y cambia el transporte, comienza la trama a complicarse un poco. No sería muy adecuado decir que esta forma se parece a únicamente un ferromagneto policristalino, sino es mejor, como el claim que hicimos anteriormente, que va a ser una suma vectorial de las dos anisotropías individuales de cada capa de cobalto, y eso es lo que estamos observando para el transporte. Entonces, es claro que magnetorresistencia anisotrópica de una sola capa no es suficiente para modelar nuestras muestras. Luego, no diría, bueno, entonces tratemos de hallar, si es posible, cuál es la razón magnética, es decir, cuál es la diferencia de estados entre campo cero y saturación en función del grosor. Y digamos que, como ya se pueden imaginar, eso fue lo que hicimos. Y los resultados se ajustan bastante bien a lo predicho por el modelo de IS, siendo que este modelo de IS es únicamente unidimensional, no tiene en cuenta texturizado, no tiene en cuenta posibles impurezas que se puedan tener en la fabricación y pues no, digamos que asume una alta simetría en el plano de la interfaz. Entonces, el modelo con un
intervalo de confianza, modela bastante bien, y si además le agregamos una constante, podemos hacer predicciones sobre cuál debería ser la naturaleza magnética de mis muestras. Un claim, ¿cierto? Para decirnos si sí es o no es, y si tenemos alguna razón con este tipo de simplificación que hemos hecho de muestras tridimensionales. El claim es que estas configuraciones que están representadas en naranja van a presentar acoplamiento antiparalelo entre las capas de cobalto, que tienen J negativo, y las que están representadas en verde van a tener acoplamiento paralelo entre las capas de cobalto. Además de eso, para 2 nanómetros vamos a tener el acoplamiento antiparalelo más fuerte, y vamos a ver que aun cuando estén muy separadas, casi 2 veces y media más separadas de lo esperado basado en literatura anterior, va a haber comunicación entre las capas. Entonces, cuando hicimos las muestras cuando hicimos las medidas de BCM a temperatura ambiente, se alcanza a mirar, uno podría ver, ok, el área está cambiando, la forma está cambiando un poco, pero esa temperatura ambiente puede que haya interferencia por la temperatura. Entonces, ¿qué pasa cuando bajamos la temperatura? Al bajar la temperatura, dramáticamente cambia la forma como estamos viendo las muestras, y esta forma está asociada a cómo va a ser el claim que hice antes de cuál es el acoplamiento. 2 nanómetros es casi se reduce y se adelgaza como si fuera un antiferromagneto o algo similar a un antiferromagneto, una aparición de dominios que da cuenta de cuál es el flip, cuál es el punto de magnetización en el cual las capas individuales se voltean. Y también podemos ver comportamientos altamente ferromagnetos en los cuales predijimos que existiría un J positivo más alto que los otros. Entonces, tanto las formas de las curvas como para el BSM y para el MOOC son consistentes con mi claim que hice anteriormente, basados únicamente en medidas de transporte. Además de esto, utilizando la caracterización vectorial del BSM, podemos reconstruir los ejes fáciles directamente de las muestras y ver cuál es el ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos también tiene un comportamiento oscilante decreciente muy similar a lo predicho por el IEC. Además de esto, podemos ver que más allá de 3 nanómetros, la proyección de las dos magnetizaciones es cero o muy cercana a cero. Y esta podría ser la razón, digamos, es mi hipótesis, que estudios anteriores dijeron, ok, después de 3 nanómetros puede que no haya nada. Y digamos, porque no hicieron una reconstrucción vectorial de los ejes fáciles. Adicionalmente, cuando estamos observando los campos coercitivos, dado que la coercividad es una medida energética de qué tan fácil es llegar a fácil o difícil es llegar a magnetización cero, en reversa, podemos ver que cuando bajamos la temperatura hay un aumento en el comportamiento oscilatorio decreciente y se vuelve más dramático aún la forma como se están acoplando o la facilidad de acoplar o desacoplar las capas de cobalto con su grosor correspondiente. Entonces hay una relación bastante fuerte sobre coercividad, y de nuevo 2 nanómetros presenta la menor coercividad porque tiene el acoplamiento antiparalelo más fuerte. Por último, quisiera mencionarles los cálculos de primeros principios con un sistema de BASP. De nuevo, lo más sencillo posible, una cadena unidimensional es un pozo, no tiene en cuenta impurezas ni efectos de textura o efectos de interfaz, pero lo fascinante es que al relajar la celda, los átomos se reacomodan debido a las interacciones, y es posible la evaluación de las configuraciones más energéticamente viables, y estas configuraciones son exactamente las que estamos observando dentro de las medidas de magnetoresistencia y las medidas de caracterización magnética. Y hay un cambio en la magnetización dentro del niobio. Y este cambio en la magnetización dentro del niobio, como pueden ver
por una aparición de muros de Néel y otros cambios de fase, implica un cambio en la densidad de carga de spin dentro del niobio que no debería estar allí. El niobio no es un paramagneto. Entonces, esta modificación en la densidad de estados también modifica el niobio, aún en un sistema súper sencillo que programamos dentro de un computador. Finalmente, quisiera dejarlos con una redondeada del trabajo. El confinamiento cuántico, este modelo IS describe precisamente cómo se están comportando el acoplamiento entre las dos capas ferromagnéticas de cobalto y el efecto que tiene sobre su transporte. Nosotros podemos además controlar ese acoplamiento basados en el grosor del niobio que le ponemos en la mitad. Y finalmente, digamos, una perspectiva es que es posible que hayan diferencias en el transporte y que nosotros podamos modificar el transporte como nosotros queremos, de pronto con un método menos invasivo de agregar más niobio, pero el desarrollo de potenciales novedosos podría ser bastante prometedor para la aplicación de películas delgadas o nanoestructuras tridimensionales en un futuro para desarrollar mejores dispositivos. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, gracias a ti, Víctor. El trabajo está abierto para conversarlo, para discutirlo, comentarlo y preguntar. ¿Alguna pregunta, comentario? No veo en este momento. ¿Hay alguien que haya levantado la mano? No lo veo. Y en el chat tampoco veo. Así que parece que estamos cerrando con esta excelente presentación de Víctor, esta primera sesión. Así que le agradezco a todos los expositores. Ha sido una sesión muy linda, la verdad. Muy variada, con mucha participación, buenísimas presentaciones. Muchas gracias a todos y a todas. Con esto cerramos esta primera sesión. Tenemos un descanso de 20 minutos y podemos entonces reunirnos nuevamente en 20 minutos más.